Mañana de miércoles continuamos nuestro paseo matinal en Es la Mañana de Salamanca, en Es Radio Salamanca, vuestra radio de proximidad, que hoy nos acerca hasta nuestra vocal de oficina de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, Yolanda Velasco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues a puntito de terminar este mes de octubre, ahora sí que ya no hay marcha atrás, ha llegado el otoño, ha llegado el frío, tenemos que cuidarnos más que nunca, ¿eh? Sí, por supuesto que hay muchas tecnologías que se ponen de manto cuando hace frío. No sé si tiene algún tipo de relación el tema que vamos a tratar hoy con el frío o es totalmente atemporal. Hablamos de las aftas bucales. Bueno, las bucales sí pueden ser atemporales. También es verdad que con los primeros fríos aquí aumentan las consultas en el tema de asmas. Entonces, pues poco de las dos cosas. Puede ser atemporal, pero también con los primeros fríos se observan más consultas de esta patología. Pues nos metemos de lleno en la materia, empezando por el principio que decía aquel, ¿qué son las aftas bucales? ¿Cómo lo definimos? Mira, las aftas son lesiones oclusivas de forma redonda u oval que aparecen en la boca y afectan a un 20% de la población. A veces también se denominan llagas o úlceras. Normalmente son de pequeño tamaño, entre 2 y 8 milímetros de diámetro. Suelen ser en la parte inferior de la mejilla, lengua, paladar o en la parte de las encías. Tienen un color amarillento o blanco, están envueltas por una parte también de color rojo, más rojizo. Y también puede haber unas aftas un poquito más grandes, que pueden ser de 1 centímetro, pero son más frecuentes que tengan ese tamaño. La mayoría se cura espontáneamente sin dejar cicatriz, y aunque son molestas, porque la verdad que sí molestan, y sobre todo son más grandes, pero no suponen un riesgo grave para la salud. Oye, ¿y por qué aparecen? Pues mira, la mayoría de las aftas son a pequeñas lesiones que podemos hacernos cuando nos mordemos la lengua o mordemos el interior de la carne de la mejilla, o también a veces porque utilizamos un cepillo de dientes demasiado duro, o también por culpa del roce de los aparatos de ortodoncia. Entonces, las aftas son mucho más comunes en mujeres y también pueden aparecer en jóvenes en época de exámenes, personas que han dejado de fumar, aunque también puede existir una predisposición familiar, incluso cuando estas aftas son recurrentes. Todo esto lo enmarcaríamos o parte de ello dentro de la bolsa de los factores que pueden facilitar esa aparición, incluso aparición de nuevo. Bueno, la verdad que sí que hay unos factores más que potencian esa aparición de estas recurrentes. Son, por ejemplo, estrés, ansiedad, cambios hormonales en la mujer, también pues es una bajada de defensas, que suele ocurrir a lo mejor en mujeres pues antes de tener la menstruación. En fin, también incluso hay alimentos, algunos alimentos como chocolate, café, frutos secos, fresas, tomates, harina de trigo. A veces estos alimentos hacen en determinadas personas que pues que tengan estas aftas con recurrencia, y otras veces es falta de alguna vitamina o incluso de hierro, o también que la persona pueda presentar de base una enfermedad como artritis o celiaquía, incluso también a veces consumo de fármacos antiinflamatorios o fármacos para enfermedad vascular. En algún momento yo creo que en lo que te hemos estado escuchando nos hemos hecho una idea, pero así un poquito más claros los síntomas. Pues mira, sobre todo de 1 a 3 días por la aparición de esas llagas podemos tener un poquito de sensación de picor, sensación de picazón intensa en la zona afectada, que incluso puede llegar a ser un poquito de hormigueo. Es verdad que luego cuando el afta aparece en sí puede producir dolor. Bueno, si son pequeñas hemos dicho que a veces no duele, aunque moleste un poquito al hablar o al comer, pero si son más grandes puede incluso pues eso, presentar bastante dolor, incluso a veces nos dificulta el poder comer e incluso el poder beber, o si tenemos bastes podemos incluso dificultad al hablar. Ay, Dios, esto tiene un tratamiento. Sí, tiene tratamiento. Bueno, vamos, si son pequeñas y poco frecuentes, pues como no producen dolor, pues a veces hasta en un par de días remiten y ni siquiera las tratamos, ¿vale? Pero en principio tenemos unas recomendaciones que son utilizar cepillo de dientes suaves, comer cosas blandas, evitar alimentos que estén muy condimentados o ácidos porque nos va a doler y demás. Pero también tenemos enjuagues bucales específicos para aftas, con una composición que, bueno, alivia un poquito
el dolor y la presión, pero sobre todo lo que más alivia el dolor y la presión son geles a base de ácido hialurónico que recubren muy bien el afta y que permiten comer tranquilamente. También suelen tener un agente antiinflamatorio. Te digo, si va formulado en forma de gel o en forma de de líquido que se aplica con un pincelito. Entonces hay algunos productos muy eficaces que desde la primera aplicación pues reducen, alivian ese dolor y esa presión. Has dicho que nada de ácido, lógicamente, vinagre, limón. De esta forma desmontamos el típico tópico que decían las abuelas que para, bueno, desinfectar un poquito estas heriditas y demás, hacer enjuagues con vinagre. Nada, no. Una locura. No, eso es locura. Es una locura porque el dolor va a ser súper intenso y no nos va a solucionar nada. Los enjuagues tienen que ser con una solución específica para aftas, que a ver los hay, ¿vale? Algunos llevan, pues eso, ácido hialurónico para hidratar toda esa mucosa, ¿vale? Porque algunas aftas están en una zona que puede ser accesible por nosotros, pero otras están un poco más atrás, casi tirando hacia la garganta, la parte de atrás de la lengua. Entonces tenemos incluso que hacer gárgaras. Se requiere una solución infectante específica, y pues esta tiene una composición muy elaborada y entre otras cosas un ácido hialurónico para hidratar continuamente esa mucosa y que se repare antes y que se forme una película específica para que nos aísle el afta de los alimentos que vayamos a tomar, a lo mejor sean un poco ácidos y demás. Con lo cual, primero evitar esos alimentos, pero si no los evitamos y hecho el tratamiento correcto, podemos llegar incluso a tomarlos sin tener esa molestia fuerte. ¿Al final es necesario ir al médico o nos apañamos en casa? Bueno, pues si remiten en 4 días, nos apañamos en casa, porque también podemos tomar alguna vitamina específica para fomentar el revestimiento de la mucosa. Por ejemplo, la vitamina A y E, que está en forma de perlas, pues se puede tomar durante 20 días para evitar que vuelvan a recurrir y demás. Pero si los síntomas no desaparecen después de 10-14 días, entonces hay que visitar al médico. Si empeoran o el dolor se hace insoportable, también hay que visitarlo. Si cambian incluso de forma o vemos que se infectan, porque puede al estar eso ulcerado pues anidar bacterias y demás, si esto nos ocurre más de 3 veces al año hay que ir al médico también. Y si hay otros síntomas asociados al afta, como pueden ser fiebre, dolor de cabeza o una erupción cutánea o diarrea, entonces también en todos estos casos ir al médico para hacer las analíticas pertinentes y descartar cualquier otra patología. Yolanda, ¿es lo mismo afta que herpes? ¿Tiene algo que ver? No. Se puede confundir porque a veces tanto uno como otro, tanto las aftas como los herpes, molestan mucho y tenemos esa sensación de calor y heridas y demás. Pero no, son procesos totalmente distintos. En los herpes lo que notamos son pequeñas vesículas llenas de líquido, también un quemazón y un picor, pero el herpes está causado puramente por virus y suele crecer pues más en la mucosa del labio, también en la nariz, más en la mucosa externa, no a nivel interno en la cavidad oral. Y las aftas, bueno, pues no están pues eso, más dentro de la cavidad oral y en principio no las ocasiona un virus, ¿vale? Es verdad que hay niños pequeños que sufren por primera vez herpes y a veces las ampollas sí pueden estar un poquito en el interior de la boca, pero ahí enseguida estos niños van a presentar fiebre, malestar general, incluso pueden inflamar algún ganglio. Pero bueno, son cosas totalmente distintas y el tratamiento es totalmente distinto, porque el herpes se trata con una crema antiviral o bien, bueno, pues con estos parches de oclusión y demás para acabar asfixiando al virus, por así decirlo. Y es más, tenemos algún que otro mito más alrededor de las aftas, como esto, que a veces hemos equivocado, ¿no? ¿Es lo mismo herpes que aftas? No. Bueno, eso está aclarado, pero tenemos algún mito más. Pues mira, pues el otro mito es que las aftas no se contagian entre las personas, es decir, no salen porque le des un beso a alguien o porque hayas compartido el mismo vaso. Bueno, pues lo que te decía, que suelen curar la mayoría de forma espontánea, incluso a veces ni siquiera las tenemos que tratar, ¿vale? Pero bueno, sí, lo que te decía de aliviar el dolor y demás, y que en algunas ocasiones sí que hay que tomar oligoelementos o vitaminas cuando la causa del afta es una deficiencia vitamínica o una bajada importante de defensas,
¿vale? Porque muchas veces decían, no, es que las vitaminas ahí no hacen nada y tal. Bueno, pues ya te decía que, por ejemplo, la vitamina A y E, que está muy relacionada con reforzar las mucosas, que es donde están las aftas, pues ayuda muchísimo a esta recuperación rápida. Pues nos has ayudado muchísimo, Yolanda Velasco. Un día más, vocal de oficina de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Muchas gracias. Gracias, Sonia.